Pero muy buenas noches, hermanos. Dios le bendiga ricamente. Noche de victoria para usted, le declaramos en esta hora. Esta noche, como siempre, tenemos, ¿verdad? Nuestra enseñanza sobre escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la enseñanza, ¿verdad? El estudio de las últimas cosas. Ya hemos tenido una serie de semanas en esto y esta es la penúltima. Después de esta solamente tenemos una enseñanza más. Entonces confiamos que usted pueda recibir en esta noche, usted pueda ser bendecido en esta noche por la palabra que hemos de compartir. Usted pueda aprender, porque la idea es aprender, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: mi pueblo perece, ¿por qué? Falta de conocimiento. Y Dios quiere que su pueblo conozca, no solamente un conocimiento intelectual, sino que con ese conocimiento haya revelación. Así que la parte intelectual por un lado, pero la parte espiritual, donde hay revelación, rema, donde hay entendimiento, aplicación, por el otro lado. Así que en esta noche, hermanos, sin más, la enseñanza es larga, confiamos. Voy a tener que ir un poquito rapidito, pero bueno, confiamos en el Señor que usted va a salir bendecido. Vamos a cantar ese coro que dice así: tengo un hogar más allá en el cielo. Tengo un hogar más allá en el cielo, donde mi Jesús, Él me fue a preparar. Donde mi Jesús, Él me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Allí no habrá tristeza ni llanto. Allí no habrá tristeza ni llanto, porque mi Jesús, Él me fue a preparar. Porque mi Jesús, Él me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Allí no habrá tristeza ni llanto. Allí no habrá tristeza ni llanto, porque mi Jesús, Él me fue a preparar. Aleluya, porque mi Jesús, Él me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, Salvador. Amén. Tengo un hogar allá en el cielo, donde mi Jesús, aleluya, me fue a preparar. No solamente a mí, sino a ti también. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Allí no habrá tristeza ni llanto. Esa es nuestra esperanza, que el sufrimiento que nosotros tenemos aquí por seguir a Cristo, por llevar esa cruz, el Señor, nuestro buen Dios, nuestro glorioso Señor, nos va a quitar esa carga en nuestras vidas. Muy bien, hermanos, queremos en esta hora orar. Amén. Vamos a orar. Allí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí delante de tu pueblo. Gracias, Señor, por colocar en sus corazones ese anhelo de conocerte, de aprender más
de saber más, de prepararse, Señor, de estar listos, porque tú has colocado en nuestras vidas esa fe. Tú has colocado, depositado en nosotros no solamente fe, sino la acción, Señor, de actuar y prepararnos. Yo te pido por todos los que se van a conectar esta noche, bendícelos, ayúdalos. Señor, el ataque es muy fuerte, pero tu pueblo vencerá. Tu pueblo es más que vencedor y más que victorioso. Lo declaramos en esta hora. Llévate tribulaciones, llévate pruebas, llévate angustias. Llévate, Señor, absolutamente todas las cosas que pueda venir a dañar a tu pueblo. Dale victoria a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la enseñanza que tenemos en el día de hoy es sobre el tercer templo de Jerusalén. Creemos que este es uno de los temas que en realidad es suficientemente importante para que yo diserte, para que yo comparta sobre este tema. Antes de iniciar, quiero decirles, hermanos, de que hay muchas señales que hablan sobre la cercanía, porque al compartir sobre este tema, consideramos que esta es una de las señales que nos hace saber lo cerca que estamos de la venida de nuestro Señor por su iglesia. Creemos que estamos muy cerca. ¿Cuán cerca? No le quiero decir. No creo que sean décadas. No creo que sean décadas. Pero el Señor sabrá. No voy a poner fecha, pero esa es mi opinión. Hay señales que se han estado dando, señales de la venida, de la cercanía del Señor, entre ellas, ¿verdad? Las señales de los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos, ya lo hemos compartido. Estamos viendo inicios de la unión política. La ONU es una señal clara. La unión política, ya están ahí 90 y pico de naciones. Es una señal, un anticipo de lo que viene. Ya hemos visto igualmente la unión religiosa, ¿verdad? Y estamos viendo cómo están hablando del ecumenismo, donde todas las religiones han de estar juntas. Igualmente, hermanos, la unión económica, ya hay bloques en diferentes lugares. Hay bloques que se han formado y se seguirán formando hasta que finalmente haya una autoridad, ¿verdad? En cada área, pero ya no a nivel, ¿verdad? De estado, de república, de nación, sino a nivel global. Habrá uno solo, una sola entidad, ¿verdad? Gobernando un gobierno mundial. A eso es lo que vamos. Y cada día se está acelerando las cosas. Y una cosa más, también estamos viendo claramente sobre la marca de la bestia, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya pueden ser un anticipo. No hemos visto la marca de la bestia, pero estamos viendo, ¿verdad?, lo que se pudiera convertir en la marca de la bestia. Fácilmente, bajo un juramento, bajo un compromiso, bajo lo que sea, quizá un pacto de sangre y yo no sé. Y con esa marca que te pongan entre las que tienen, porque hay un tatuaje que te quieren poner, ya no están hablando tanto del chip que te quieren meter, ya están hablando ahora mismo de un tatuaje que tiene cuestiones magnéticas, electrónicas, una cuestión así. Así que, hermanos, cada día estamos acercándonos más. Pero hasta que eso no esté relacionado con un pacto satánico, esa no va a ser la marca de la bestia. Así que no se preocupe. Así que estos son algunos anticipos. Y ahora, esto que vamos a ver en esta noche, que tiene que ver con el tercer templo de Jerusalén, va a ser otro elemento más. Otro elemento más, ¿verdad?, que nos va a hacer entender que estamos muy cerca de los últimos tiempos. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar en esta noche sobre Jerusalén y vamos a hablar sobre el templo que se quiere construir. Sobre el templo en general, pero el templo que se quiere construir. Primero vamos a hablar sobre Jerusalén. Hay uno que dice que Israel es el centro del mundo.
Jerusalén es el centro de Israel y que el templo es el centro de Jerusalén. Bueno, de todas maneras nosotros vamos a iniciar hablándoles algo sobre la ciudad para que usted sepa, para que usted aprenda un poquito sobre la ciudad. Jerusalén está básicamente compuesta por 3 montes, entre ellos Monte Moría, o Moría, pero yo creo que es Moría que se dice, el Monte Sión, Monte de Sión, que también se le llama a Jerusalén muchas veces Sión, y también está el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan que Jesucristo muchas veces iba ahí, a Getsemaní, ¿verdad?, a orar? Jerusalén está relacionada con varias cosas, entre ellas está Melquisedec. Y yo quiero que usted tome su Biblia en esta noche y váyase por favor a Hebreos capítulo 7. Y ustedes se va a leer los versículos 1 al 3. Yo lo leo acá y usted lo lee allá. Hebreos 7 del 1 al 3 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien, ¿qué es lo que estamos entendiendo con esto? ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec básicamente significa Rey de Justicia. Eso es lo que significa básicamente Melquisedec, su nombre, justicia, Rey de Justicia. Entonces, él era, ¿verdad?, Rey de Salem. Y Salem es un nombre, ¿verdad?, con el cual se conocía Jerusalén. Y si usted sabe lo que significa Jerusalén, Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Ok? Así que Melquisedec era, ¿verdad?, el rey de esta ciudad de paz. Rey de justicia, rey de paz. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Dios Altísimo significa el Elión, que es uno de los nombres de Dios. Así que Melquisedec era un hombre extremadamente importante. Y sigue diciendo la palabra, sin padre, sin madre, sin principio o fin de días. Eso suena un poco extraño, como que no tiene ni padre ni madre. ¿Qué es lo que se cree, hermano? Que ese era Jesucristo preencarnado. Antes de que él hubiera nacido, se cree que ese era nuestro Señor Jesucristo, que estaba en esa área, que salió a bendecir a Abraham. Entonces, lo que se está viendo ahí es que la iglesia, ¿verdad?, tiene su realeza. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que nosotros somos, ¿qué?, reyes y sacerdotes. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, eso viene de aquí, de Melquisedec, porque lo que pasa es que Jesucristo es de la línea, Jesucristo es de la línea de Melquisedec, y nosotros, la iglesia de hoy día, es de la línea de Jesús. ¿Y Jesús quién era? Jesús era rey, ¿y quién era? Sacerdote. Así que nosotros somos de la realeza y también somos sacerdotes, según la Biblia. Nosotros no somos del sacerdocio arónico porque no somos judíos, no somos de la tribu de Leví, no somos de los hijos de Aarón, pero sí lo somos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué más está relacionado Jerusalén? Está relacionado con el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació en Pentecostés. ¿Dónde? En Jerusalén. Váyase a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos 1, 4 y 5. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que usted está viendo que el Señor Jesucristo le está diciendo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen. Y eso lo que pasó allí es que se derramó el Espíritu por primera vez, y ahí fue el nacimiento de la iglesia. Así que el nacimiento de la iglesia fue en Pentecostés. ¿Y dónde? En Jerusalén. Otra cosa, les doy la cita de esto, pero no lo quiero leer. Ustedes lo pueden leer. Eso es Mateo 5:35. Jesucristo dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Es él mismo. Él es el rey. Él es el rey eterno. Él es el gran rey. Así que él está diciendo que esa es su ciudad, desde donde él va a reinar. Él va a reinar desde allí con su iglesia, ¿verdad? ¿Y dónde y cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a hacer esto, hermano? Durante el milenio. Milenio significa 1000 años. Y esto significa que cuando él regrese aquí, no para llevarse la iglesia, porque el rapto es una cosa, pero su venida es otra cosa. Cuando él regrese aquí a la tierra, al final de los 7 años, y viene Armagedón y se va a deshacer, ¿verdad?, lo que es todos los gobiernos de este mundo, y él va a establecer su reino celestial aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces a partir de ahí él va a comenzar a reinar desde Jerusalén. Él va a hacer un templo mucho más grande de lo que se haya visto hasta ahora, y él va a reinar con su iglesia desde Jerusalén. Muy bien, otra cosa, y estas dos citas son muy importantes las que le voy a decir. Váyase a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 1 al 4. Y dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, y acuérdense, estamos en los tiempos postreros, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acuérdense que yo le di a ustedes que uno de los nombres de Jerusalén es Sión. Sí, es uno de los cerros del cual está compuesto Jerusalén, pero también a toda la Jerusalén se le llama, ¿verdad?, Sión. ¿Qué nos dice esta cita que acabamos de leer? Hermanos, al final de los tiempos, cuando esté Jesucristo aquí reinando, hermanos, esa va a ser la capital del mundo. Hoy día la capital del mundo, usted puede pensar que sea Washington, usted puede pensar que sea Moscú, usted puede pensar que sea, quién sabe. Pero en eso entonces habrá una sola capital a nivel mundial, y ese va a ser Jerusalén. Igualmente, hermano, Jerusalén va a ser el lugar de la casa de Dios. Él va a ser ese lugar, el templo va a ser en Jerusalén, el templo celestial. Y también Jerusalén va a ser el lugar de la fuente donde va a salir la palabra de Dios, y también va a ser una fuente de paz. Eso lo acabamos de leer. Va a ser la salida. ¿Por qué usted cree que Jerusalén tiene tantos problemas durante todos estos años? Se lo quieren quitar a los judíos. Hay problemas, que si va a haber guerra, que si esto, hermano, que si queremos, hermano, porque las promesas que hay. Y ahí es donde el Padre escogió. Y Él sabe por qué lo escogió. Él escogió ese lugar, ¿verdad?, para que reinara nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, para que de ahí se emitiera la paz, para que de ahí emitiese la voz, la palabra del Señor. Uno más. Váyase ahora a Joel. Joel capítulo 3, 16 y 17. Joel 3, 16 y 17. Joel 3, 16, 17. Dice:
Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿La escuchó? Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. Pero acuérdense, cuando Jesús venga, Él viene con su iglesia. Así que los dos pueblos serán uno solo. Hoy día la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Cualquier judío remanente que hay por ahí se convierta al Señor, forma parte de la iglesia, al igual que cualquier otro de cualquier nación. Esa es la iglesia. Pero aparte de la iglesia también estará, ¿verdad?, los judíos, Israel, pues. Entonces, cuando ya la iglesia no esté aquí, el Señor va a estar tratando, lidiando directamente con el pueblo de Israel. Por eso es que dice eso. Así que, hermanos, de ahí va a salir la voz del Señor. Ahí va a salir la verdad. Hoy día usted escucha verdad, que este está diciendo la verdad, estos hombres, y cuando usted se da cuenta, pura mentira, pura corrupción, pura maldad, puro encubrimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo reine, eso va a desaparecer. Ya no se tiene que preocupar más por corrupción, por venta de esto, que alguien se va a vender. Eso no va a existir cuando nuestro Señor reine. ¿Verdad? Va a haber verdad, su voz. ¿Verdad? Él también dice ahí que es monte santo, un lugar separado para Él, por Él y para Él. Y también, hermano, ahí también se dice que es el lugar donde Él habita. Nuestro Señor tiene su presencia allí. Por eso es que los judíos, cuando regresaron, ¿verdad?, desde entonces han estado prosperando, avanzando, a pesar de que hayan tantos que los quieren destruir. Una nación, una fracción de Panamá. Israel es menos de la mitad de Panamá, hermanos. Y naciones mucho más grandes que ellos lo quieren destruir, mucho más poderosos lo han querido y no han podido. ¿Pero por qué? Porque el Jehová de los ejércitos está con ellos. Muy bien, así que ya les hemos hablado un poquito sobre Jerusalén. Entonces ahora vamos a ir directamente a hablarles sobre el templo. Muy bien, vamos a hablarle algunas cosas que están relacionadas con el templo. Muy bien, está el monte de Moría. Nuevamente hablamos de esto. Monte de Moría era el lugar donde se debería construir, ¿verdad?, el templo. Y vamos a ver los antecedentes y usted después va a entender por qué va a ser allí. Los antecedentes, vemos que Abraham, en un momento dado, el Señor, el Padre, le ordenó que fuera a sacrificar ¿a quién? A su hijo Isaac, no a Ismael. Los musulmanes dicen que el Señor le dijo que sacrificara a Ismael. Eso es mentira. El Señor mandó a sacrificar a Isaac, el hijo prometido, su hijo que tenía con Sara. ¿Y dónde lo mandó? Al monte Moría. Y yo quiero que usted vaya a ver eso en Génesis 22. Busque Génesis capítulo 22. Y vamos a ver los versículos 1, 2 y el 5. Génesis 22, 1, 2 y el 5. Dice así: Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Dice a tierra de Moría. Versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien, nosotros podemos entender varias cosas de esto. Entre lo que podemos entender es lo siguiente: él obedeció a Dios. Dios le está diciendo: sacrifícame a tu hijo, lo que tú amas con todo. Él estaba esperando tener un hijo, un hombre de más de 100 años. Ese era el anhelo de su corazón, tener un hijo. ¿Y qué pasa? Ahora el Señor le está diciendo: sacrifícamelo.
pero él decidió obedecer a Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Un espíritu sacrificial. Él se sacrificó a sí mismo. Él amaba a ese hijo, pero él dijo, no, yo no voy a hacer como yo quiera, sino como quiere el Señor. Él se sacrificó por la voluntad del Señor. Y una última cosa que vemos ahí es la fe. Acuérdense, Dios le había prometido a él que iba a ser, ¿qué? Padre de naciones. Entonces, de alguna manera él sabía que Dios iba a hacer algo. Si Dios me está mandando sacrificar a este hijo, algo Dios va a hacer. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero él está pensando, algo Dios va a hacer. Así que, hermanos, vemos aquí de que el Señor, ¿verdad?, le dio un carnero y él no tenía que sacrificar a su hija. Así que vemos aquí la fe que tenía este hombre. Y sabe que todos los que somos creyentes necesitamos estas cosas, necesitamos ser obedientes, necesitamos sacrificarnos, ya no vivo yo. Todo creyente tiene que continuamente decir eso, ya no vivo yo, y tiene que tener fe, creerle a Dios, creerle a sus promesas, creerle a su palabra. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. También vemos, hermanos, vemos también el sacrificio, ¿verdad? Está relacionado con este templo, el sacrificio de David. ¿Qué es lo que pasa? David en un momento dado, como ser humano, comenzó a fallar. Y David en un momento dado ya se sentía grande. ¿Y él qué hizo? Censó al pueblo. Pero al censar al pueblo, él tenía que hacer otras cosas más. Y a él se le olvidó esa parte y no lo hizo. ¿Qué ocurre, hermano? Vino el juicio de Dios. Dios le dio, bueno, escoge 3 cosas. O 3 años de hambre, o 3 meses que tus enemigos te correten, o 3 días de plaga. Entonces él decidió escoger 3 días de plaga. Entonces, o de pestes. ¿Y qué pasa? Eso está en Primera Crónicas capítulo 21. Usted lo puede leer después porque eso es demasiado largo. Estamos en contra del tiempo. Primera Crónicas capítulo 21. Usted lo puede leer a partir de allí. Entonces le cogió 3 días de plaga. Entonces vino el ángel y comenzó, ¿verdad?, a matar a las personas, ¿verdad? Y entonces llegó un momento dado al tercer día. El ángel le ordenó a David que hiciera un altar, ¿dónde? En el lugar donde Ornán el Jebuseo tenía una era. Una era es donde tienen el trigo y lo golpean para separar el grano de la paja. Así que él hizo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese lugar, ese era Moría. Y ahí es donde tenía que poner el altar y eventualmente poner allí el templo. Y es allí mismo donde hoy día está, donde estaba, porque hoy día no está el templo de los judíos, pero ahí es donde está la explanada del monte del templo. Ahora mismo hay 2 mezquitas ahí, la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa. Eso es lo que está ocupando el lugar. ¿Pero por qué? Porque Satanás es el adversario. Él siempre quiere anteponerse, quiere meterse donde no le toca. Así que él quiere tener ese lugar tratando de evitar, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer, impedir lo que Dios puede hacer, pero algo fructuoso, por eso es su naturaleza, pues. De todas maneras lo va a hacer. ¿Ve? Así que, hermanos, vemos que ese es el único lugar donde ellos pueden tener el altar y por ende el templo. Por ende, ¿verdad?, Moría está relacionado a un lugar extremadamente importante para el creyente. Es el lugar de redención. ¿Qué es la redención? Tiene que ver con el perdón de los pecados y con la reconciliación con Dios. Ese es un lugar extremadamente importante para el creyente. Cristo, ¿verdad?, nuestro Redentor, por eso es que Él tiene ese lugar tan importante. Es un lugar simbólico, Él va a reinar desde ahí, nuestro Señor. Es un lugar que Él se identifica con ese lugar. Muy bien, hay otra cosa que queremos hablar ahora antes de seguir, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando del templo? ¿Cuál es la importancia del templo? Lo que ocurre, hay una cita que queremos leer. Váyase a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25.
Y nosotros vamos a estar leyendo los versículos 1 al 9. Éxodo 25, 1 al 9. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de oro, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste y para el efod y para el pectoral. Y escuchen esto, de todo eso, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Al ellos hacer ese santuario, Dios iba a habitar en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Así que este era el inicio, este era, ¿verdad?, el tabernáculo. Dios le está diciendo: hagan ustedes, Israel, hagan un tabernáculo que yo voy a habitar en medio de ustedes en ese tabernáculo, ¿verdad? Entonces todavía no habían llegado a Jerusalén. Acuérdense que ellos estaban en el desierto y muchas cosas más, pero ya ellos tenían la presencia de Dios. La gloria de Dios ya estaba en medio de ellos, ¿verdad? Y ya ese diseño del tabernáculo, lo cual vamos a ver algo sobre eso ahora, ¿verdad? Ya el Señor se lo mostró a Moisés cuando estaba en el Sinaí. Y él le dijo: hazlo de acuerdo a lo que tú has visto. Y le quiero hablar un poquito sobre eso ahora mismo, ¿verdad? El tabernáculo, y se tomó el mismo diseño del tabernáculo para hacer el templo. Así que el templo, los otros templos y todos los templos van a tener básicamente el mismo diseño. Está el atrio, o los atrios, como usted le quiere decir. En el atrio estaba el altar de sacrificio de bronce. Era un altar que se hacía donde se tenían que sacrificar, ¿verdad?, los animales para el perdón de los pecados. Todos los días tenían que estar sacrificando, todos los días, corderos y otros animales, ¿verdad?, para el perdón de los pecados, para simbolizar a nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba hecho, ese altar estaba hecho de bronce. Igual estaba un lavacro de bronce. Era algo, hermanos, no tengo la tecnología, le pido disculpas, pero por ahí yo se lo voy a enviar si me lo piden. Pero el lavacro era donde se tenían que lavar los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, al área techada. Ellos tenían que lavarse, ellos no podían entrar así, ellos tenían que lavarse antes de servir, antes de entrar en ese lugar. Y entonces el lavacro simboliza ¿qué? La santidad. Les digo algo, los únicos que podían entrar, ¿verdad?, al lugar santo, a los atrios, los únicos que podían entrar eran los judíos. Si usted era no judío, no podía entrar, ¿verdad? Muy bien. El otro lugar que le vamos a decir, el siguiente lugar, era el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba la mesa de los panes. Era una mesa cubierta de oro. ¿Qué significan estos panes que tenían que cambiarse cada semana? Simboliza la palabra de Dios. Una palabra fresca, la palabra de Dios. ¿Qué más? Ahí también estaba el candelero de 7 brazos, que estaba hecho completamente de oro sólido, el cual se le llama menorá. Se cree, y oiga lo que le voy a decir, se cree que el menorá original, el candelero de 7 brazos se llama menorá. Se cree que ese menorá original, se cree que está, ¿dónde, hermano? En el Vaticano. Y ya están pidiendo que se les regrese, porque eso está en el arco de Tito. Eso está esculpido y se cree que eso se llevó y que reposa, ¿verdad?, allá en el Vaticano. Entonces, este candelero, esta menorá, representa el Espíritu Santo. Y también en ese lugar santo está, ¿verdad?, el altar del incienso. Es como una mesa más o menos, pero también cubierto de oro. Y ese incienso, eso representa, ¿verdad?, las oraciones de los santos. Los únicos que podían entrar allí eran los sacerdotes. El resto de los judíos
ni los levitas, nadie más. Los únicos que podían entrar en ese lugar eran sacerdotes. Si usted no era sacerdote, no podía entrar al lugar santo. Entonces había un lugar más, era el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un solo mueble, y era el arca del pacto, que era completamente de horno. Era un mueble que estaba huecado, pero completamente cubierto de oro, y había una tapa donde habían 2 querubines. ¿Qué era lo que tenía adentro? Tenía las 2 tablas de la ley que se le entregó a Moisés en el Sinaí. Tenía la vasija con maná. Habían recogido maná y la habían colocado en una vasija mucho tiempo antes. Y también estaba la vara de Aarón, que había reverdecido, ¿verdad? Lo colocaron también en el arca del pacto. Se cree que hoy día eso todavía existe. ¿Qué simboliza esta área? Esta área, el lugar santo o el arca del pacto, como usted le quiera poner, simboliza la gloria de Dios. Porque de la tapa, ¿verdad?, emanaba la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La luz, la gloria de Dios, ¿verdad? Emanaba de la tapa, de donde estaba, ¿verdad?, el lugar de la propiciación. Ahí emanaba, ¿verdad?, la Shekinah. Porque en realidad habían 2 querubines, y en medio de esos 2 querubines, entonces emanaba esa luz, esa Shekinah. Ok. El único que podía entrar allí era el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuál era ese día? ¿Cómo se le llamaba ese día? Yom Kippur, día de perdón, ¿verdad? Y él tenía que entrar con incienso, que representa la oración, y tenía que entrar también con la sangre del sacrificio, que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Era un velo, eso separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y si usted se acuerda, cuando Jesucristo expiró, hubo un velo en el templo que se rasgó de arriba hacia abajo. Era ese velo. ¿Y qué simbolizó eso, hermano? Que la separación entre Dios y el hombre ya se había acabado. El hombre creyente ya se terminó. Ya el hombre no tenía que entrar por tantos rituales. Lo único que el hombre tenía que hacer, hermano, era buscar a Jesús, su perdón de los pecados, ser lavado en la sangre del Señor y buscar al Señor con su presencia. Muy bien. Habiendo dicho eso, ahora, hermanos, el primer templo que se construyó allá en Israel, en Jerusalén, lo construyó Salomón, el hijo de ¿quién? De David. Fue hecho según, ya le digo, el modelo del tabernáculo, el mismo tipo, más grande, pero básicamente el mismo modelo. Ese templo fue inaugurado en el año 922 a.C. y fue destruido en el año 587 a.C. por el rey Nabucodonosor. ¿De dónde era él? De Babilonia. El segundo templo que se construyó después de ser destruido, ¿verdad? Eso lo hizo Esdras. ¿En qué año? En el año 515. En ese periodo fue que se hizo ese templo, antes de Cristo. Y luego el rey Herodes lo remodeló, iniciando en el año 37 antes de Cristo. Muy bien, este templo fue destruido, este segundo templo, que era una belleza, algunos dicen que era una de las maravillas del mundo, fue destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. En el año 70, y desde entonces no han tenido otro templo. Les digo algo, ese templo no tenía gloria. El templo de Herodes no tenía gloria. Si usted se va al libro de Ezequiel, desde el capítulo 9, le hace el 9 y le hace el 10, usted va a ver que la gloria que estaba, ¿verdad?, en el templo de Salomón ya comenzaba. Como el pueblo comenzó a pecar y pecar y pecar, ya la gloria del Señor comenzó a abandonar, a moverse primero, y luego abandonó completamente ese templo. Así que en los tiempos de Jesús, ya ese templo no tenía gloria.
¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo es la gloria. Y al él entrar, él fue la gloria de ese templo. Pero el templo en sí no tenía gloria. Muy bien. Seguimos. Y ya vamos a la recta final porque ya nos queda no tanto tiempo. Hoy día, ¿verdad? El creyente, en esos tiempos Jesucristo era el verdadero templo de Dios. Pero hoy día, ¿quién es el templo del Señor? El creyente. El creyente es el templo del Señor. Y también la iglesia. Nosotros como individuos, pero la iglesia como un sumado, ¿no? Somos el templo del Señor. Otra cosa que les quiero decir en esta hora, hermanos. Al terminar el periodo de la gracia, todavía estamos en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, o sea, el tiempo de la iglesia, se va a reconstruir el tercer templo. Pero es en este templo, en este tercer templo, donde se va a sentar el anticristo. Y él se va a hacer pasar por Dios. Y yo necesito que ustedes se vayan a 2 de Tesalonicenses. Esto lo hemos visto varias veces, pero necesito que se vayan allí. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. Apostasía es el abandono de la fe genuina. Y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, eso no ha ocurrido, eso está en el futuro. Así que este anticristo no ha llegado todavía. Puede estar aquí, pero no se ha manifestado. Y no se ha manifestado ni se puede manifestar mientras la iglesia esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con esto, hermano? En este tercer templo que se va a reconstruir es donde se va a sentar el anticristo. Y se va a ser Dios. Él va a decir que Él es Dios. Él va a echar a un lado todas las demás creencias, todas las demás cosas, y Él se va a hacer Dios. Y cuando Él haga eso, entonces el pueblo de Israel, entonces van a rechazarlo a Él y entonces se van a volver a su verdadero Mesías, el cual es el Señor Jesucristo. Quiero decirles algo: cuando Jesucristo regrese con su iglesia, no por su iglesia, sino con su iglesia, al final de los 7 años de la tribulación, Él va a destruir ese templo ya no va a existir, Él lo va a destruir y Él va a reconstruir, Él va a construir el cuarto templo. Si usted quiere saber sobre ese cuarto templo, váyase al libro de Ezequiel desde el capítulo 40. Desde el 40 en adelante usted va a leer sobre ese templo, que es mucho más grande que cualquier otro templo que se haya hecho, ¿verdad? Y ese templo que el Señor va a construir ahí en capítulo 40 de Ezequiel, ¿verdad? Va a durar, ¿verdad?, durante todo el milenio. Luego, hermanos, después de que se hayan hecho cielos nuevos, después del milenio, y se hagan cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? La nueva Jerusalén va a descender del cielo. Y el Padre y el Hijo serán su templo. Ya no va a haber templo, porque entonces el templo va a ser el Padre y va a ser el Hijo. Usted lo puede leer en Apocalipsis, desde Apocalipsis capítulo 21. Muy bien, ¿qué es lo que hemos dicho con esto, hermanos? Hemos enseñado, porque usted después lo puede ver y lo puede ver y lo puede entender. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? La importancia de esta enseñanza es la siguiente. Estamos a menos, escuchen bien lo que le voy a decir, estamos a menos de una década de completar 2000 años, estamos a menos de una década de completar 2000 años del inicio del ministerio de Jesús. Jesús comenzó a predicar, a ministrar a partir de los 30 años de edad. Y en menos de, ¿verdad?, 10 años vamos a tener, ¿verdad?, 2000 años de eso. Algunos dicen y se cree que Jesucristo no nació en el año 0, se cree que nació antes, como en el año 4 o 5.
no quiero entrar en eso porque el tiempo se me acaba, ya tengo muy poco tiempo, pero después usted me pregunta, lo investiga. Entonces estamos a menos de 10 años, hermano, para que se cumplan 2000 años. El anticristo quiere tomar su lugar y quiere decir que Él es Dios. Y Él, todo lo demás, se lo tira a un lado, nuestra fe en Jesús lo tira a un lado, ¿verdad? Y Él se va a hacer Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Jesucristo, cuando estaba aquí, Él llenó el templo de Herodes con la gloria, el segundo templo con la gloria. El anticristo se va a sentar en el templo, en el tercer templo, y se va a hacer Dios. Por eso es que estamos hablando de esto, la importancia de este templo. Y otra cosa, y pongan mucha atención por favor, los implementos del tercer templo están listos, todos. Los sacerdotes están practicando los rituales, todos los sacerdotes están practicando los rituales. Se creen que tiene la vaca alazana. ¿Qué es la vaca alazana? Es una vaca roja. En hebreo es para adumá, ¿verdad? Una vaca que cuando tiene 3 años, eso está en Números capítulo 13, hasta donde me acuerde, Números capítulo 13, una vaca de 3 años, con algunas cualidades, ¿verdad? Entonces, al ellos sacrificar esta vaca de 3 años, que no puede tener relaciones sexuales, no puede tener nada de eso, ni trabajar, ¿verdad? Entonces se va a poder utilizar para purificar el sacerdocio y así iniciar la reconstrucción. Así que ya se cree que ya se tiene esa vaca. Otra cosa, hermanos, los planos están listos y también tienen el dinero. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que ya Cristo viene por eso. No, yo no estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo con esto es que ellos pueden planificar, ellos pueden tener todo eso listo, hermano, pero el que tiene la última palabra es Dios, porque ellos lo pueden tener y si Dios decide que eso nada pasa dentro de yo no sé qué tiempo, Él es Dios y Él hace como quiera. Así que ellos lo pueden tener listo y nada pasa, pero lo que le quiero decir con esto, hermano, es todo está listo. Y solamente Dios da la orden, la iglesia vuela y de una vez se construye el templo. Así que si fuera por el templo solamente, hermanos, eso nos está diciendo lo cerca que estamos de la venida de Jesús. Ya termino con esto. La iglesia tiene que vivir preparada porque una de las grandes señales de la proximidad del rapto es ese sentir del pueblo judío que está preparando para el templo. Iglesia, vive preparado, vive preparado. Ya yo termino con esto, yo voy a orar y yo te invito ahí que ores. Padre, en el nombre de Jesús, hemos compartido, Señor, tu palabra. Hay señales, muchas otras señales que se están dando, pero hemos compartido la importancia, Señor, del tercer templo, que ya tienen todo listo. Y te pedimos, Señor, que tu pueblo se despierte. Tú permites todo esto para que tu pueblo que está velando sepa que tu venida está muy cerca, muy, muy cerca. Cuán cerca no sabemos, pero sabemos que está cerca. Te pido que tu pueblo viva preparado. Ayuda a los que están gimiendo, clamando, creyendo, los que se están preparando, los que están, Señor, viviendo en verdad y en justicia y en santidad y están anhelando y están creyendo en esto. Ahora bendícelos, ayúdalos, venga lo que venga, danos la victoria, Señor. Cualquier prueba que venga en estos siguientes años antes del rapto, Señor, prepáranos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, a escasos 10 minutos que nos quedan, queremos rápidamente dar los anuncios. Los anuncios que tenemos es que mañana sábado los jóvenes se reúnen a las 5 de la tarde. Escríbanos si usted es joven, menos de 35 años, que no se ha casado, ¿verdad? Escríbanos y nosotros le damos a usted las instrucciones de cómo conectarse con los jóvenes. Inclusive mañana van a tener, ¿verdad?, un día de talento. Así que bueno, escríbanos y nosotros le damos las instrucciones para que se conecte. Igualmente, hermanos, el día domingo nosotros vamos a estar cerrando el mes de las damas y va a estar compartiendo una pastora que conocemos de hace muchos años, ¿verdad?, que hoy día vive en Guatemala. Ella es de Guatemala y ha regresado a Guatemala. Así que ella va a estar compartiendo la palabra, ¿verdad?, el día domingo, Dios lo permita. Y vamos a tener algunas cosas más. Acuérdese, el domingo es Pentecostés, así que usted no puede
estar desconectados. Conéctese el día domingo, que es día de Pentecostés. Gloria al Señor. Igualmente, hermanos, los martes es nuestro día de oración, ¿verdad? Los jueves es nuestro día de oración y ayuno. Y nuevamente el viernes, ya el otro viernes creo que vamos a terminar en esta serie de escatología, para que usted tenga algo de escatología, no esté en cero. Y lo hemos puesto en YouTube. Dios ha permitido, no sé cómo, porque los demás no lo hemos podido colocar, pero Dios ha permitido que por lo menos los viernes podamos colocar en YouTube. Usted va a tener acceso para que usted pueda aprender, conocer un poquito más sobre la escatología, que tiene que ver, ¿verdad?, con el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Acuérdese de hacer su devocional. Acuérdese de hacer su devocional con su familia, ¿verdad?, mínimo una vez a la semana. Hermanos, hemos llegado al final de esto. Si usted tiene preguntas, escríbanos y vamos a ver cómo lo podemos publicar los lunes, un programa especial. Y los que no pueden conectarse, ¿verdad?, por Instagram, podemos hacerlo por Zoom. Nuestro ideal es colocar todos los videos en YouTube, pero todavía no hemos llegado ahí. Hermanos, hemos llegado al final. Gracias a todos los que se han conectado. Vamos a orar. Acuérdense que este video usted lo puede ver las veces que usted quiera, porque lo vamos a colocar, Dios permita, en Instagram. Vamos a orar. Tómese la mano de su hermano allá en su casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por esta noche. Te exaltamos y te damos gloria. Ya supuestamente a partir del lunes, Señor, vamos a tener la libertad de poder salir. Desde ya te pedimos protección sobre tu pueblo. Guárdanos de toda enfermedad. Guárdanos, Señor, de todo virus. Protégenos, ayúdanos a ser cautelosos. Ayúdanos a hacer lo que sea correcto y agradable a ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener todas las cosas en orden. Bendícenos. Bendice los hogares ahora. Tú conoces la necesidad. Algunos están sin trabajo. Te pedimos ahora, súplele, Señor. Súplele de acuerdo a tus riquezas en gloria. Algunos, Señor, están pasando por momentos difíciles en sus hogares. Problemas en los matrimonios, problemas con los hijos, problemas con los padres. Yo te pido ahora que metas tu mano. Problemas de salud, mete tu mano gloriosa. Te lo pedimos en esta hora. Señor, te exaltamos y te damos gloria y gracias. Derrámate sobre nosotros, llénanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta noche, ¿verdad? Y como siempre le queremos dar las gracias a Dios por todos los que se han conectado. Usted es una bendición, nos bendice, ¿verdad? Y usted, si se conecta, no es para ver nuestro rostro. Si usted se está conectando es porque usted quiere, ¿verdad?, conocer más del Señor, acercarse más al Señor. Así que le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios, nuestro Dios que es bueno, que nos ama, que nos permite, ¿verdad?, transmitir. La otra semana, por lo menos los domingos, vamos a poder estar en la iglesia. Confiamos que vamos a tener todo en orden, ¿verdad? Pero por el momento, hasta donde lo vea, los martes y los viernes y los jueves, vamos a tener que seguir transmitiendo. Y otra cosa que le quiero decir, a pesar de que podamos congregarnos, confiamos que vamos a seguir, ¿verdad?, transmitiendo, porque están prohibiendo a los niños menores de 10 años y están prohibiéndole a los que tienen más de 60 años ir a los templos. Dicen que eso no es negociable. Así que tenemos que ver cómo hacemos. Así que nosotros no le vamos a privar a usted de que usted pueda estar conectado. ¿Le quieren prohibir? Bueno, pero de todas maneras usted va a poder, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, estar ¿verdad?, conectados con esta transmisión. Así que, hermanos, gracias a todos los que están conectados. Gracias por todos los que están apoyando, que estaban orando. Gracias a todos. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta luego.